hoy día, sí. Sí. No sé para qué escribo negativos. Bueno, ahí vamos a tratar la parte que faltaba de escroto-agudo, la epididimitis. Pero también vamos a tratar la parte de las infecciones prostáticas, que es bastante frecuente dentro de la consulta urológica. Hablaremos de la epididimitis. La epididimitis es un proceso inflamatorio y también puede ser de tipo infeccioso, generalmente está asociado a procesos bacterianos, especialmente enfermedades de transmisión sexual, pero también puede estar ligado a procesos infecciosos urinarios bajos, infecciones del tracto urinario, que pueden obedecer a distintas causas que generan éstasis urinaria y condicionando la presencia de cultivos, ¿no? Los medios de cultivo para el desarrollo de bacterias. ¿Cuál va a ser la manifestación de la epididimitis? Dolor escrotal, aumento de volumen por el proceso inflamatorio y particularmente fiebre. Esa es la manifestación que podemos encontrar en una epididimitis cuando encontramos dentro de la casuística de la consulta, ya sea general o especializada, de este cuadro inflamatorio e infeccioso del epididimitis. La mayoría de los casos, como causa principal, está relacionada a un origen bacteriano, como hemos mencionado, ¿no? Puede comprometer solamente el epididimo, pero también comprometer el testículo. En el primer caso denominamos epididimitis y en el segundo orquiepididimitis. Generalmente son de origen bacteriano, como hemos mencionado, pero también este proceso bacteriano puede comprometer a los conductos deferentes, a lo que denominamos vascitis, y también a todo el cordón espermático, particularmente el conducto deferente, a lo que denominamos foliculitis, que es lo que generalmente se asocia y da la característica, además del dolor perineal, también dar el dolor a nivel del conducto inguinal especialmente. ¿Pueden haber complicaciones de este proceso inflamatorio o proceso bacteriano? Sí, puede provocar la presencia de abscesos a nivel del epididimo o abscesos escrotales, y en algunos casos provocar un hidrocele reaccional o la presencia de un piocele, que es la acumulación de pus dentro de la túnica vaginal, que va a condicionar mayor aumento de volumen, pero también va a condicionar dolor importante. En algunos de estos casos va a requerir inclusive de un tratamiento quirúrgico para drenar este contenido purulento que se puede provocar en el óvulo escrotal, cuyo origen ha tenido que ser necesariamente en una epididimitis. ¿Cuáles van a ser los principales causales, los gérmenes que van a producir la epididimitis? Generalmente dos están asociados dentro de las enfermedades de transmisión sexual, como son la Neisseria gonorrhoeae y la clamidia trichomatis. Estos son los principales responsables de una epididimitis. Pero también puede ser el resultado de infecciones urinarias, donde vamos a encontrar gérmenes como particularmente la Escherichia coli, el Proteus mirabilis, la Pseudomonas aeruginosa, también pueden producir una epididimitis. Aquí este cuadrito más o menos nos muestra qué organismos pueden ser los causantes de una epididimitis. En primer lugar, hablamos de los adolescentes y jóvenes, particularmente aquellos que tienen una vida sexual activa, en la cual los gérmenes más frecuentes, como hemos mencionado, es la clamidia, la Neisseria y la Escherichia coli. Los menos frecuentes, el uroplasma, el enterovirus. Y gérmenes raros, como el citomegalovirus, el Cryptococcus, el Haemophilus influenzae, el Mycobacterium tuberculosis, que es más causante de una epididimitis crónica, el virus de la varicela, el virus vacunal de la parotiditis, ¿no? Aquí la orquitis urliana también puede provocar proceso inflamatorio por vecindad del epididimo. En niños y en jóvenes y adolescentes sin actividad sexual, los gérmenes más comunes son el Mycoplasma pneumoniae, el enterovirus, el adenovirus, ¿no? Es particular
particularmente en los niños. También involucra dentro de este grupo la Escherichia coli y otro tipo de enterobacterias que generalmente están relacionadas a procesos infecciosos de la próstata, provocados por prostatitis y por diseminación canalicular a través del conducto deferente, pueden provocar una epididimitis. Vamos a ver más adelante en la prostatitis a qué me refiero justamente por estas enterobacterias que pueden provocar una epididimitis. Otro es el virus de la parotiditis, ¿no es cierto? La parotiditis puede provocar proceso inflamatorio a nivel del testículo, particularmente del epidídimo. Otras formas de bacterias, el Staphylococcus aureus y la Pseudomonas aeruginosa, también son causantes de la epididimitis. También puede existir una forma no bacteriana de epididimitis. En este caso encontramos infecciones virales, por ejemplo el citomegalovirus, infecciones micóticas. Aquí fundamentalmente en pacientes con problemas de inmunosupresión, inmunodepresión, diabéticos, etc., podemos encontrar la Candida albicans dentro del agente causal de epididimitis. En algunos casos también se ha detectado la presencia de el Treponema pallidum como causa de epididimitis. Dentro de los procesos inflamatorios que no tienen origen ni bacteriano ni viral, está el de origen farmacológico. En este caso, por ejemplo, la amiodarona es una de las principales causas de epididimitis por la presencia de depósitos de metabolitos justamente de este fármaco que producen obstrucción del conducto epididimario y van a generar un proceso inflamatorio. También puede ser debida a irritaciones químicas o traumáticas. Un reflujo urinario, por ejemplo, provocado por la maniobra de Valsalva, esfuerzos físicos en pacientes que hacen fisiculturismo, por ejemplo, por el reflujo urinario pueden generar paso de gérmenes de la vía urinaria, de la uretra prostática, fundamentalmente hacia el conducto deferente y al epidídimo. Traumatismos locales, particularmente contusiones a nivel del epidídimo y del testículo, pueden condicionar procesos inflamatorios que no tienen una causa infecciosa. ¿Cuáles van a ser los síntomas? Fundamentalmente lo que vamos a encontrar es dolor y aumento de volumen a nivel de la bolsa escrotal, pero fundamentalmente a nivel del epidídimo. Va a tener una irradiación, va a tener una irradiación hacia el abdomen, pero particularmente hacia el conducto inguinal, alzas térmicas, estado nauseoso en algunos casos y síntomas urinarios. En casos especialmente bacterianos vamos a encontrar disuria, polaquiuria, etc. Incluso, particularmente con la gonorrea, podemos encontrar secreción uretral, ¿no es cierto?, de color blanco amarillento o cristalina, como en el caso de la Chlamydia trachomatis. ¿Qué vamos a encontrar al examen físico? Un gran incremento de volumen del epidídimo con gran inflamación, dolor, tumefacción, rubicundez, etc. de la bolsa escrotal. Hay un borramiento del surco epidídimo testicular y la maniobra de Pren es característica en este examen físico, que al elevar la bolsa escrotal va a calmar el dolor, a diferencia de la torsión testicular, como hemos mencionado en la anterior clase, que se exacerba el dolor cuando realizamos la maniobra de Pren. En este caso, alivia el dolor cuando realizamos esta maniobra. También hay otro signo que es el reflejo cremastérico. En este caso está presente el reflejo cremastérico, a diferencia de la torsión testicular, en la cual el reflejo cremastérico está ausente. Recalcando la evaluación clínica, es importante realizar una buena valoración en este tipo de pacientes y el antecedente que ha generado esta situación, particularmente relacionado con la actividad sexual o con alguna actividad que haya generado alguna lesión traumática a nivel de la bolsa escrotal. Generalmente solicitamos, además del examen físico, estudios de laboratorio e imagenología para realizar un diagnóstico adecuado de si se trata o no de una epididimitis o de una torsión testicular. En este caso es fundamental solicitar la ecografía Doppler
pero también solicitar pruebas de laboratorio como un isoteaduretral para descartar la presencia de clamidia o de gonorrea, puro cultivo en los casos particularmente que están relacionados con infecciones de tracto urinario, solicitar cultivos de orina, ¿no? Lo que les decía, el dolor escrotal agudo siempre debe hacer un diagnóstico diferencial con la torsión testicular. Esto es fundamental, y tener el conocimiento adecuado de todos los signos y síntomas que hemos mencionado para que hagamos un diagnóstico clínico apropiado y obviamente hacer la conducta de tratamiento que amerita. En este caso, para el tratamiento, lo que realizamos en primer lugar son medidas de soporte, medidas higiénico-dietéticas. Por ejemplo, elevación del escroto para reducir el golpe, reducir el proceso inflamatorio, pero particularmente el dolor que genera la epididimitis. Entonces, utilizamos los suspensores escrotales. Puede hacerse aplicación de hielo a nivel de la bolsa escrotal, pero particularmente el consumo de analgésicos antiinflamatorios como el diclofenaco, el ketoprofeno, el ibuprofeno, por ejemplo, que son adecuados para mitigar el dolor y disminuir el proceso inflamatorio. ¿Qué utilizamos como tratamiento farmacológico antibiótico? Generalmente quinolonas, tetraciclinas y quimioterápicos. En este caso, dentro de las quinolonas está la ciprofloxacina, la levofloxacina y la ofloxacina como tratamiento mínimo durante 10 días. En los casos en los que encontramos mediante los diagnósticos la presencia de clamidia, prescribimos la doxiciclina 100 miligramos 2 veces al día, entre 10 a 20 días de tratamiento hasta que disminuya el proceso inflamatorio. Dentro de los quimioterápicos, el trimethoprim, el sulfamethoxazol, en dosis de 800-160 miligramos, vía 2 veces al día, de igual manera durante 10 hasta 20 días de tratamiento. ¿Cómo hacemos el tratamiento en algunos regímenes específicos, particularmente relacionados a esta situación? Sospecha de enfermedad de transmisión sexual, podemos iniciar el tratamiento de inicio con doxiciclina y ceftriaxona, una dosis única. La doxiciclina podemos mantener durante 15 a 20 días. Cuando hay el antecedente de relaciones anales sin protección, en cuyo caso encontramos patógenos entéricos, podemos utilizar quinolonas asociadas a ceftriaxona, con una dosis única, y levofloxacina durante 10 a 15 días. En casos mucho más severos, en los cuales ya hay incluso posibilidad de una sepsis, utilizamos aminoglucósidos como la tobramicina, la amikacina o la gentamicina y cefalosporinas de tercera generación como la ceftriaxona, hasta que disminuya la sensibilidad a nivel de la bolsa escrotal. Pero también podemos encontrar situaciones bastante complejas, como la presencia de abscesos o la presencia de piocel, en los cuales estas complicaciones necesariamente vamos a tener que recurrir a procedimientos quirúrgicos de drenaje. Después de realizar el drenaje, obviamente vamos a continuar el tratamiento farmacológico con antibiótico terapia. En algunos casos que no calma el dolor ni siquiera con el suspensor escrotal ni los analgésicos, menos la elevación de la bolsa escrotal, podemos recurrir a bloqueos nerviosos en estos casos utilizando infiltraciones de lidocaína a nivel del conducto inguinal del testículo afectado. El tratamiento empírico que podemos utilizar en estos casos, si es que estamos dentro de la consulta particular con médicos generales o con médicos especialistas, podemos utilizar en el caso de epididimitis Burkitt, epididimitis en adolescentes y jóvenes sexualmente activos con probable causa bacteriana, sospecha de dos situaciones, ¿no? De clamidia o de Neisseria, la ceftriaxona asociada a la doxiciclina. Pero también podemos utilizar la acitromicina, que es, de acuerdo al Programa Nacional de Tratamiento de Enfermedades de Transmisión Sexual, el tratamiento adecuado para la clamidia. Alternativas, en estos casos podemos utilizar tetraciclinas y también quinolonas, ¿no? Como la levofloxacina y la tetraciclina para el tratamiento de esta infección.
Ahora, cuando sospechamos de organismos entéricos, utilizamos quinolonas como la ofloxacina, 300 a 400 miligramos cada 12 horas durante 10 días, o levofloxacina en dosis que pueden variar de 500 a 750 miligramos vía oral por cada 24 horas durante 10 días. Eso en cuanto a la epididimitis. Como les dije, es justamente parte del escroto agudo, ¿no? Y tenemos que saberlo diferenciar de otras patologías que pueden comprometer la bolsa escrotal de manera local. Sin embargo, hay otro tipo de infecciones que pueden provocar problemas de tipo urinario, en este caso la próstata, también puede ser asiento de procesos inflamatorios y de procesos infecciosos que van a tener ciertas particularidades clínicas que tenemos que conocer. Las infecciones prostáticas, vamos a decirlas o denominarlas prostatitis. Y la prostatitis no es más que una infección urinaria baja, parenquimatosa, que agrupa un conjunto de entidades nosológicas polimorfas, para decir que puede tener diversa etiología, no solamente de tipo infeccioso, sino también de otro tipo de causas o etiologías que pueden generar un proceso inflamatorio de la glándula prostática. ¿Cuál va a ser su característica? La infiltración leucocitaria focal o difusa del parénquima prostático, ¿no? Ese es el concepto global de la definición de prostatitis. ¿Cuál va a ser la frecuencia de un proceso inflamatorio prostático? Va a constituir el 50% de las consultas urológicas. Si ustedes han ingresado dentro de la práctica urológica, en el consultorio han visto que muchos de estos pacientes pueden presentar prostatitis de diverso origen, como vamos a mencionar más adelante, y es más frecuente en varones menores de 50 años. En cuanto se refiere a una prevalencia global de la patología urológica, constituye el 8.2%. Y entre la segunda y la cuarta década generalmente son de mayor riesgo, principalmente porque es la vida sexual activa del varón dentro de este rango de edad que generalmente puede provocar este proceso inflamatorio. Ahora, ¿cuáles van a ser los agentes etiológicos cuando tenemos la sospecha de que la prostatitis ha sido generada por un germen? Dentro de los agentes causales están particularmente los bacilos gram negativos, que son los que fundamentalmente predominan, y dentro de estas está justamente la Escherichia coli en una proporción del 65 al 80% de los casos como agente causal de prostatitis. Hay un 10 a un 15% que puede ser generada por la Pseudomonas aeruginosa, la Serratia, la Klebsiella, Enterobacter. Tomen en cuenta esta situación: Enterobacter, Escherichia coli. Dentro de los gram positivos están los enterococos. Aquí también tomen en cuenta los enterococos, el Enterobacter y el Escherichia coli. ¿Por qué razón? Les voy a manifestar más adelante por qué tenemos que tomar en cuenta esta situación. También dentro de los gram positivos está Staphylococcus saprophyta. Los parásitos pueden estar involucrada la Trichomona vaginalis, y dentro de otros agentes pueden estar los anaerobios, pero también particularmente el Corynebacterium, la Chlamydia trachomatis, el Uroplasma, el Mycoplasma y la Cándida, especialmente pacientes inmunodeprimidos que tienen contaminación urinaria por este hongo, ¿no? La Cándida especialmente. Ahora bien, ¿qué factores van a coadyuvar para la presencia de una prostatitis? Factores de tipo anatómico y funcional, alteraciones a este nivel, como por ejemplo reflujo ductal intraprostático o inflamatorio inducido por la orina. ¿Cuándo ocurre esta situación? Cuando hay procesos obstructivos, ya sean estenosis parcial de la uretra, problemas de hiperplasia de próstata, que se llama fimosis, o micciones disfuncionales de causa neurogénica, por ejemplo, y anormalidades del suelo pélvico, antecedentes de fracturas del pelvis, por ejemplo, que pueden generar estasis urinaria y provocar como etiología de disfuncionalidad a nivel de la vía urinaria baja particularmente. Puede estar ligado a factores infecciosos y también por procedimientos endourológicos.
infecciones de tracto urinario, instrumentación de la vía urinaria baja, por ejemplo, el uso de cistoscopios, ureteroscopios, sondas, catéteres, etc., que han sido inadecuadamente manipulados y que no han cumplido los requisitos de antisepsia, que es lo ideal para que no haya contaminación de la vía urinaria. Y me refería a las enterobacterias justamente porque existe también dentro de los factores infecciosos el coito anal sin protección, porque a través de la uretra justamente se va a contaminar con estos gérmenes o estos enteropatógenos, condicionando procesos infecciosos a nivel de la uretra, pero particularmente a nivel de la próstata, que va a ser causante de especialmente prostatitis de tipo A. Dentro de los factores sistémicos están las alteraciones inmunológicas y la cistitis intersticial, que son formas abacterianas de la presencia de un proceso inflamatorio prostático. Antiguamente la clasificación de la prostatitis era en dos: la prostatitis bacteriana y la prostatitis no bacteriana. Sin embargo, hay una nueva clasificación del Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos que establece la división de las infecciones prostáticas en categorías. Y son cuatro categorías dentro de esta clasificación. La primera categoría, la categoría 1, es la denominada prostatitis bacteriana aguda, que es una infección aguda del parénquima prostático cuya principal característica es la presencia de bacteriuria sintomática. Está ligada fundamentalmente a infecciones de tracto urinario, pero particularmente en algunos casos a enfermedades de transmisión sexual. Luego está la prostatitis bacteriana crónica, que es la categoría 2. Generalmente es una infección recurrente que por lo general tiene una característica de presentación mayor a los 3 meses de evolución fundamentalmente. Estas dos son las formas bacterianas. Luego tenemos la categoría 3, que es el síndrome del dolor pélvico crónico, que generalmente es un dolor genitourinario asociado a alteraciones en la micción, pero sin la presencia de uropatógenos detectables. Los medios de cultivo y serológicos generalmente son negativos. Y se va a dividir en dos subcategorías: la 3A, que es el síndrome del dolor pélvico crónico inflamatorio, con presencia especialmente de leucocitosis en la secreción prostática posterior a un masaje prostático para obtener la muestra de cultivo, como vamos a ver más adelante. La categoría 3B es el síndrome del dolor pélvico crónico no inflamatorio, en la cual no encontramos signos inflamatorios, vale decir, no hay presencia de leucocitos que van a ser detectables fácilmente. Y por último, la categoría 4, que es la prostatitis inflamatoria sintomática, que simplemente es un hallazgo incidental producto de biopsias prostáticas, cirugías prostáticas por hiperplasia o de cáncer de próstata, que generalmente mandamos para estudio histopatológico, y en esos casos podemos encontrar la presencia de desarrollo de una prostatitis que generalmente es de tipo crónica, pero es asintomática. Esa es la particularidad de este tipo de inflamación prostática. Ahora bien, hablando ya de cada una de las categorías, vamos a mencionar primero a la prostatitis bacteriana aguda, que es la categoría 1. Es la forma más grave y que generalmente en algunos casos va a requerir internación. Se presenta como un cuadro clínico sistémico, vale decir, vamos a encontrar 3 características dentro de la sintomatología. Primero, síntomas sistémicos: fiebre con escalofríos, malestar general, y en algunos casos, en los casos más complicados, vamos a encontrar inclusive signos de sepsis. Síntomas locales: dolor lumbosacro o dolor suprapúbico. Generalmente hay una irradiación del dolor hacia la punta del pene, hacia el perineo. Hay presencia de exudado, en algunos casos prurito uretral y polatiuria intensa. Pero también otra de las particularidades que vamos a encontrar dentro de la prostatitis aguda son los síntomas obstructivos. Puede haber retención urinaria, y en este caso incluso vamos a requerir la derivación urinaria mediante el uso de sondas uretrales, ¿no? Hay una obstrucción miccional por edema prostático agudo, por la presencia de una bacteriuria marcada sintomática parenquimatosa confirmada en el urocultivo. Existe un gran aumento de volumen de la glándula prostática, condicionando obstrucción de la uretra prostática fundamentalmente.
¿Qué encontramos dentro de la histopatología? Vamos a encontrar la presencia de leucocitos polimorfonucleares dentro y alrededor de los racimos prostáticos. Se evidencia además un edema difuso del estroma con el desarrollo de microabscesos. Estos microabscesos pueden confluir y generar la presencia de abscesos prostáticos de mayor volumen. Las vías de contaminación generalmente son por vía canalicular ascendente, retrógrada desde la uretra prostática fundamentalmente. De vía hematógena, diseminación de estreptococos infecciosos distantes, por ejemplo, infecciones gastrointestinales. También por vía hemática pueden contaminar la glándula prostática produciendo una prostatitis. ¿Cuál va a ser el tratamiento de la prostatitis aguda? Generalmente este tipo de pacientes tenemos que internarlos para tratar la fiebre y en algunos casos la presencia de procesos sépticos. Hidratarlo y darle analgésico-terapia o analgesia, iniciar antibiótico parenteral inmediata con el uso de penicilinas o aminoglucósidos o asociar cefalosporinas con fluoroquinolonas de manera endovenosa. También hacer uso de alfa bloqueantes para desobstruir la uretra prostática. En estos casos podemos recurrir a la tamsulosina y a la terazosina, que son los dos fármacos adecuados para un proceso obstructivo prostático. Una vez que ya el paciente ha cedido en en el cuadro séptico y los síntomas generales, como la fiebre, podemos darlo de alta y le damos un tratamiento que puede durar durante 4 a 6 semanas posterior a la internación, con diferentes fármacos, como vamos a mencionar más adelante, para el tratamiento de sostenimiento. Si hemos hecho uso de cateterismo, podemos retirar a los 7 días la sonda, y si en algunos casos no hemos tenido necesidad del cateterismo, simplemente mantener el tratamiento que hemos mencionado. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para el manejo de la prostatitis aguda? ¿De qué depende? De factores de riesgo, enfermedades de transmisión sexual, manipulación urológica, inmunosupresión, etc. Importante tener en cuenta estos factores que pueden condicionar la presencia de una prostatitis. ¿Cuáles van a ser las manifestaciones clínicas? En resumen, disuria, polaquiuria, fiebre en picos, dolor perineal, orinas turbias y compromiso del estado general que hemos mencionado. ¿Qué vamos a encontrar al examen físico? Una próstata, al tacto rectal especialmente, aumentada de volumen, dolorosa la palpación, sensación de calor, y al hacer la digitopresión inclusive podemos encontrar un exudado rectal. Entonces, esta es la particularidad dentro de los signos que tenemos que tomar en cuenta al momento de realizar el examen físico en un paciente con probabilidad de una prostatitis aguda. Algo que tienen que tomar en cuenta al momento de realizar el tacto rectal es que tiene que hacérselo de manera delicada. La compresión muy brusca de la glándula prostática al tacto rectal puede ser el factor desencadenante para la presencia de un cuadro séptico, ¿no? Entonces se puede producir una diseminación hemática del proceso infeccioso condicionando una sepsis. ¿Qué estudios de laboratorio vamos a solicitar? Un hemograma donde vamos a encontrar una leucocitosis periférica. El antígeno prostático específico generalmente está elevado y esta elevación es transitoria para hacer un diagnóstico diferencial con el cáncer, ¿no? El antígeno a los 7 a 10 días máximo, si está muy elevado, desciende a valores normales luego de iniciado el tratamiento. ¿Qué estudios de laboratorio vamos a solicitar? Hemograma, donde ya se ha mencionado, hay una leucocitosis periférica. Solicitamos cultivos, urocultivo, hemocultivo y en algunos casos, si es posible, realizar un cultivo de líquido seminal. Dentro de los estudios de fluidos prostáticos podemos solicitar la citología de la secreción prostática, tinción grande esta misma, para establecer la presencia de clamidia, microplasma o tricomonas como agentes causales de la infección. ¿Qué complicaciones puede tener la prostatitis? ¿No? Ya había mencionado, en primer lugar, bacteremia y abscesos prostáticos. Puede ser también por vía canalicular causante de epididimitis y de
orquiepididimitis, que es la extensión infecciosa a través del conducto deferente. Algunos libros mencionan, aunque otros dicen que no, pero puede ser también que una prostatitis aguda maltratada puede evolucionar hacia una prostatitis crónica bacteriana. Sin embargo, otros libros dicen que no, que la prostatitis bacteriana crónica tiene otro origen, otra etiología y otra causa que la puede generar y no es precisamente producto de una complicación de una prostatitis aguda. ¿Qué hallazgos vamos a encontrar dentro de los estudios anatomopatológicos? Fundamentalmente la presencia de abundantes linfocitos y células gigantes, ¿no? Microabscesos o abscesos bastante importantes y edema difuso del parénquima, que en algunos casos, incluso si no ha sido tratada adecuadamente, puede provocar cambios crónicos fibróticos a nivel del estroma prostático. Ahora bien, la categoría 2, denominada prostatitis crónica bacteriana, como les mencionaba, tiene diferente etiología dentro de su causal para la presencia de este proceso inflamatorio crónico de la próstata. 1. Antecedentes de infecciones urinarias recurrentes o antecedentes de infecciones recurrentes de la glándula prostática. También puede estar relacionada a bacteriuria incidental, en algunos de los casos como etiología de la prostatitis crónica bacteriana. Ahora bien, ¿cuáles van a ser los factores que pueden condicionar la presencia de una prostatitis crónica? 1. La micción disfuncional, hablamos de mecanismos centrales a nivel de la vía urinaria, por procesos obstructivos urinarios, ya sea por estenosis de la uretra, por hiperplasia de próstata, etc., o fimosis, que también es otro de los factores que van a condicionar que esta cista urinaria y ser el caldo de cultivo para diferentes gérmenes, los cuales van a provocar, estos gérmenes, la formación de biofilms que van a proteger a sí mismas, generando un sistema inmune en contra de los antibióticos, explicando la causa de recurrencias de este padecimiento. Estos biofilms condicionan bastante el fracaso en el tratamiento de la antibiótico-terapia en la prostatitis crónica bacteriana. Ahora bien, dentro de los datos epidemiológicos decimos que representa la prostatitis crónica el 5 al 10% de los casos, y el agente causal fundamentalmente es la Escherichia coli, en una proporción del 80% de la casuística de pacientes con esta sintomatología. Entonces, la presencia de estos biofilms justifica los ciclos prolongados de antibiótico-terapia. ¿A qué me voy? El tratamiento generalmente de esta afección de la prostatitis crónica bacteriana generalmente tiene que ser de 6 a 8 semanas por lo menos para que tenga una adecuada absorción y una adecuada eliminación del germen que está causando la infección. Entonces es importante tomar en cuenta la persistencia por la presencia de estos biofilms generados por los mismos gérmenes, para evitar que los fármacos generen su eliminación. ¿Cuáles van a ser los gérmenes que generalmente producen la prostatitis crónica? Los más reconocidos están la Escherichia coli, la Klebsiella, el Proteus mirabilis, que generalmente encontramos en pacientes que hacen uso de diferentes dispositivos, ya sean catéteres, sondas, cistoscopios, ureteroscopios, stents dilatadores, etc. En esos casos, pero también, lo que les había mencionado, antecedentes de relaciones anales, donde encontramos Enterococcus fecalis, Pseudomonas aeruginosa, Estafilococo saprofítico especialmente. Ahora bien, también se han encontrado otros gérmenes que generalmente son de presencia rara, pero que se los puede encontrar dentro del cultivo para determinar la causa de prostatitis crónica. El Streptococcus saprofítico, el Corynebacterium saprofítico, el Uroplasma ureolítico, la Chlamydia trachomatis, el Microplasma oionis, y también puede estar involucrada la Mycobacteria tuberculosa como también causante de una prostatitis crónica. ¿Cuál va a ser la clínica de la prostatitis crónica? Fundamentalmente son tres: dolor, trastornos urinarios y manifestaciones sexuales. El dolor, ¿dónde va a estar localizado? Fundamentalmente a nivel perineal, escrotal y peneal. Generalmente son dolores de tipo
irradiado. También podemos encontrar dolor suprapúbico, lumbrosacro y en la cara interna de los muslos. Generalmente este dolor es crónico y fluctuante, ¿no? Generalmente el paciente acude justamente por esta situación, por el dolor. Otro, trastornos urinarios como disuria, polaquiuria, urgencia miccional, nicturia, pero en estos casos, cuando realizamos el examen físico, el taxus rectal generalmente es inespecífico. No encontramos un aumento de volumen, generalmente hay un godet positivo que generalmente no es, digamos, específico de este padecimiento. ¿Cuáles van a ser las manifestaciones sexuales? La disfunción eréctil, la eyaculación dolorosa y la eyaculación precoz fundamentalmente. En algunos casos encontramos la hemospermia, que es la presencia de sangre en la eyaculación, y en algunos casos incluso infertilidad por alteraciones en el semen. ¿Cuándo vamos a encontrar esta particularidad? Alteraciones en cuanto a la fertilidad, cuando la causa que la genera es la clamidia trachomatis. Para el diagnóstico de la prostatitis solicitamos examen de orina, un cultivo donde generalmente podemos encontrar en el recuento bacteriano 100.000 unidades formadoras de colonias que confirman una bacteriuria activa. El cultivo fraccionario de Meares systemae, que vamos a ver más adelante, nos permite localizar el foco infeccioso, ya sea uretral, vesical o prostático, mediante muestras seriadas. Justamente aquí está el método de Meares systemae. No es más que la recolección en 4 vasos en diferentes fases de la micción y de un masaje prostático. El primer vaso, que son 10 centímetros cúbicos, que no es más que el arrastre de gérmenes que provienen de la uretra, ¿no? Este cultivo, si nos da positivo, decimos que estos gérmenes provienen de la uretra. El segundo vaso son 10 centímetros a 20 centímetros cúbicos, son los que provienen de la vejiga. En estos casos sospechamos de infecciones urinarias. El tercer vaso es la recolección de la muestra después de un masaje prostático, donde obtenemos de 2 a 3 centímetros cúbicos de secreción prostática que también mandamos para cultivo, y en estos casos son gérmenes provenientes exclusivamente de la glándula prostática. Y el último vaso de esta prueba de Meares systemae es el residuo, lo que queda de orina residual dentro de la cavidad vesical, que nos informa de la presencia de gérmenes provenientes de vías urinarias altas fundamentalmente, ¿no? Entonces, este método de cultivo es bastante interesante, si bien ahora ya no realizamos tanto el masaje prostático, pero en algunos casos es mucho más valorable el cultivo del líquido seminal, justamente donde encontramos no solamente secreción prostática, sino también secreción de las vesículas seminales. ¿Tiene su utilidad práctica? Sí. El antígeno prostático específico generalmente se eleva en la fase aguda, en la prostatitis aguda. En la prostatitis crónica no se eleva, se mantiene dentro de valores normales. En algunos casos podemos solicitar urodinamia para hacer un diagnóstico diferencial con procesos obstructivos como la hiperplasia prostática. Dentro del diagnóstico también está la citología exfoliativa prostática, donde podemos encontrar histiocitos, linfocitos y células plasmáticas mayores a 20 células por campo, indicativa de un proceso inflamatorio activo. Por último, la ecografía transrectal. En una fase aguda, en la prostatitis aguda, generalmente encontramos aumento de volumen. En la prostatitis crónica generalmente es de tipo normal, no hay mayores particularidades. El tratamiento de la prostatitis crónica. Aquí es importante, por lo que hemos mencionado, la formación de los biofilms, tomar en cuenta ciertas particularidades en el tratamiento farmacológico fundamentalmente, y tenemos que tomar en cuenta la forma y tamaño de la molécula, la fijación a proteínas plasmáticas, la liposolubilidad y el gradiente del potencial de hidrogeniones del fármaco y el grado de ionización. Esto es importante tomar en cuenta porque ya se había manifestado que el tratamiento para la prostatitis crónica es prolongado. ¿Y qué fármacos utilizamos generalmente? Quinolonas, quimioterápicos, tetraciclinas, aminoglucósidos,
y en algunos casos inyecciones intraprostáticas para casos refractarios. La ciprofloxacina, la levofloxacina y la ofloxacina son los más útiles dentro del tratamiento. El cotrimoxazol, la doxiciclina, la tetraciclina, la amoxicilina, la fosfomicina actualmente que está de moda, es de bastante utilidad para los casos de prostatitis crónica. Asociamos a los antimicrobianos la terapia complementaria con alfa bloqueantes, tamsulosina, doxazosina, terazosina y masaje prostático adyuvante para el tratamiento. ¿Cuál va a ser la evolución del tratamiento de una prostatitis crónica? Puede remitir hacia una curación o una resolución completa con un seguimiento adecuado, que es la mayoría de los casos, pero sin embargo hay casos en los cuales puede producirse una recurrencia tras una nueva contaminación. Vale decir, puede existir un foco latente, en este caso, por ejemplo, la pareja, cuando se trata, por ejemplo, de la clamidia trachomatis. Generalmente, si la pareja o sus parejas no han sido tratadas adecuadamente por la clamidia, puede darse la recurrencia. También dentro de la evolución está la enfermedad refractaria que no responde de manera adecuada al tratamiento farmacológico, y en algunos casos hay que utilizar o asociar 2 hasta 3 fármacos para tener una resolución adecuada del problema. Dentro de la categoría 3, que es el síndrome de dolor pélvico crónico, generalmente es un dolor genitourinario que tiene una evolución mayor de 3 meses, de igual manera como la prostatitis crónica, ¿no es cierto? Sin embargo, aquí, esa es la diferencia con la prostatitis crónica bacteriana, no hay un uropatógeno detectable en el cultivo o en el cultivo fraccionado de Nearcis. Hay 2 subcategorías: el inflamatorio, donde encontramos leucocitosis en un cultivo de semen o de secreción prostática, y el no inflamatorio, donde no encontramos ninguno, ni leucocitos ni bacterias presentes, ¿no? Se dice que puede estar relacionado con la clamidia, con el uroplasma, con el microplasma. Sin embargo, los estudios serológicos del cultivo y de biología molecular actualmente no lo han detectado en estos estudios. ¿Cuál va a ser el origen de este dolor pélvico crónico? Puede deberse a 4 mecanismos fisiopatológicos que pueden existir en el mismo paciente. Un factor nociceptivo, en el cual el dolor es originado por daño tisular real o potencial de estructuras del tracto urinario, generalmente relacionados con el envejecimiento de la glándula prostática en algunos de los casos, o simplemente ser de tipo inflamatorio mediante la percepción consciente de dolor mediada por mediadores inflamatorios y activación del sistema inmune local. Aquí generalmente encontramos un incremento de prostaglandinas, especialmente, que pueden generar un proceso inflamatorio a nivel de la glándula prostática. Puede tener un origen neuropático secundaria a lesión o disfunción del sistema nervioso periférico central que inerva la región pélvica. Aquí, por ejemplo, es una de las patologías que puede provocar alteraciones neurológicas es la diabetes. La diabetes mellitus puede estar asociado a alteraciones neurológicas de la pelvis. Y por último, disfuncional, relacionada a factores que pueden provocar procesos inflamatorios, pero procesos inflamatorios obstructivos sin un sustrato orgánico detectable o identificable. Dentro de la etiopatogenia podemos mencionar que pueden existir factores infecciosos, en los cuales en algunos se han detectado ADN bacterianos en cultivos, pero generalmente estos cultivos son negativos. Lo que más se ha encontrado son factores inmunológicos, en los cuales encontramos incrementos de la interleuquina 1 beta y el factor de necrosis tumoral alfa en líquidos seminales. Esto se ha encontrado más que todo en pacientes con problemas de prostatitis crónica, con el síndrome del dolor pélvico crónico, en los cuales no hay antecedentes ni de infecciones de transmisión sexual ni de infecciones urinarias. Y por último, se va ligado a factores psicológicos y de estrés, ¿no? En este tipo de pacientes siempre vamos a encontrar un grado de ansiedad y de depresión que pues, generalmente generan un círculo vicioso,
mayor situación de ansiedad y depresión, mayor presencia de dolor pélvico especialmente. ¿Cuál va a ser el diagnóstico? El diagnóstico es muy similar a la prostatitis crónica bacteriana. Solicitamos de igual manera estudios de laboratorio y imagenología, con la particularidad de que no vamos a encontrar mayores alteraciones. Dentro de los signos y síntomas es similar el cuadro clínico. Hay dismuria, polaquiuria, dolor perineal, dolor hipogástrico, doloroso, tacto rectal, etc. En el laboratorio no vamos a encontrar mayores particularidades. En el procedimiento, en el cultivo fraccional generalmente es negativo y el PSA está ligeramente elevado, sin embargo se encuentra dentro de valores normales. Dentro del diagnóstico solicitamos ecografía, tomografía, urodinamia u otros estudios como cistoscopía, ecografía transrectal, biopsia prostática. Sin embargo, en cualquiera de estos estudios los resultados son bastante inespecíficos, no encontramos ninguna alteración. El diagnóstico diferencial de este síndrome con la uretritis, con la prostatitis crónica bacteriana, con la estenosis uretral, el cáncer y la hiperplasia de próstata y la tuberculosis prostática. Estas son las patologías que generalmente hacemos diagnóstico diferencial del síndrome del dolor pélvico. Tratamiento. El tratamiento es multimodal, generalmente asociamos antibióticos, alfa-bloqueantes, antiinflamatorios no esteroideos, antidepresivos e inhibidores de las 5-alfa-reductas. El tratamiento con antibióticos, 6 a 8 semanas, alfa-bloqueantes de igual manera, ¿no? Utilizamos la tamsulosina, la doxazosina, etc., antiinflamatorios, diclofenaco, ibuprofeno, ketoprofeno, etc. Antidepresivos, especialmente podemos utilizar haciendo interconsultas con salud mental para el uso de antidepresivos, inhibidores de la 5-alfa-reductasa, por ejemplo, el finasteride y el dutasteride son los que generalmente utilizamos para este tipo de casos. Tratamiento alternativo, baños de asiento, acupuntura, fisioterapia del suelo pélvico y termoterapia. En algunos casos existe algún grado de mejoría, sin embargo hay una persistencia latente dentro de las sintomatologías que no responde adecuadamente al tratamiento esencial al tratamiento justamente de esta afección. Justamente mencionaba de que estos fármacos son importantes en el tratamiento, que muchos de estos casos van a ser refractarios incluso al tratamiento. Se puede utilizar dentro del tratamiento la cirugía, la resección transuretral de próstata, en algunos casos puede mejorar la sintomatología. El diagnóstico, la última categoría es la categoría 4, la prostatitis inflamatoria sintomática, que hemos mencionado que solamente son hallazgos incidentales de estudios histopatológicos, de biopsias prostáticas, etc. ¿No? Generalmente, en estos casos, como son asintomáticos, no requiere de un tratamiento. Puede tener su relevancia clínica en algunos casos, particularmente cuando encontramos elevación del antígeno prostático específico. Podemos hacer uso dentro del tratamiento antibiótico-terapia, pero generalmente no es necesario por esa particularidad que tiene de ser asintomático. Bien, eso sería, porque creo que ya están esperando para su examen, en cuanto se refiere a las infecciones o inflamaciones de la glándula prostática. ¿Tienen alguna pregunta?